¿Qué tal están? Muy buenas noches. Son las 9:30 de esta noche en la que tenemos 16 grados de temperatura y parece que hoy, sábado de pasión, ha amainado un poquito el viento porque incluso ha puesto en duda si salían o no las procesiones. Cuando hemos visto a las 6 de la tarde, un poquito más tarde, 6:10 de la tarde aproximadamente, que la puerta de la Fe en Capuchino se abría para que saliera precisamente esa procesión, ya hemos respirado algunos un poquito más tranquilos pensando que también esta procesión, la que ustedes van a ver a continuación, saldría a la calle. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos. A partir de ahora ustedes en la 7 Televisión van a poder disfrutar de las imágenes más costumbristas de la Semana Santa murciana. La Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad pone en la calle su procesión. Una cofradía que este año cumple 25 años. Presidida por Antonio José García Romero, permanece fiel a los principios con los que fue fundada. Una cofradía que venera para el provecho espiritual de sus cofrades los 5 misterios dolorosos del Rosario y Sagrados Pasos, estando representados con las hermandades de la oración en el huerto, flagelación, coronación de espinas, Nuestro Señor Jesucristo Camino del Calvario y Santísimo Cristo de la Caridad, aparte, después de la incorporación de los sagrados pasos del Vía Crucis y Camino del Calvario de San Juan, Santa Mujer Verónica y María Dolorosa del Rosario. Bueno, pues ahí están viendo el ambiente que tenemos ahora mismo en el entorno donde nosotros les vamos a ofrecer esas imágenes, les vamos a dar la retransmisión en directo de la Cofradía de la Caridad en esta noche de sábado de Pasión en Murcia. Estamos en el entorno de Santo Domingo. Vemos que la plaza está bastante concurrida. Enseguida, pues todos esos espectadores que quieran disfrutar de esta procesión irán tomando asiento. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida veremos la cabecera de la misma. Bienvenidos a 7 Televisión, bienvenidos a la retransmisión de la procesión del Santísimo Cristo de la Caridad, hoy sábado de Pasión en 7 Televisión. Volvemos en 3 minutos, señores. De la noche, 37 minutos. Muy buenas noches de nuevo, amigos de 7 Televisión. Hoy vamos a ofrecerles en directo las imágenes de la Cofradía de la Caridad. Bueno, las imágenes de la procesión de la Cofradía de la Caridad. Vamos a ver esa procesión, esa catequesis en la calle, interesante siempre, como cada sábado de Pasión. No estoy sola, en los comentarios me acompañan esta noche, por un lado, a Santiago Rodríguez, artista multidisciplinar, además, autor del estandarte de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos. ¿Qué tal? Efectivamente, Encarna, buenas noches. Buenas noches a los que nos estáis viendo. Bienvenido. También nos acompaña en los comentarios Álvaro Hernández, historiador del arte, investigador y además también un apasionado de la Semana Santa. ¿Qué tal estás, Álvaro? Buenas noches, Encarna, y a todos los telespectadores. Bienvenidos a los dos. Yo decía que esta noche vamos a ver imágenes, pues, costumbristas, vamos a ver una procesión. ¿Cómo la definiríais vosotros? Pues una procesión que, a pesar de ser nueva y de tener muy pocos años de antigüedad comparado con otras cofradías que desfilan en nuestra Semana Santa, ha conseguido captar ese espíritu murciano, ese espíritu tradicional y popular que caracteriza nuestra Semana Santa. 25 años de disfrutar de esta procesión, bueno, sobre todo de la cofradía, una cofradía que los primeros días de enero del 93 comenzó don Domingo Martínez y un reducido grupo de nazarenos a dar los primeros pasos para iniciar la fundación de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad. Bueno, decíamos que todavía son fieles, por supuesto, a sus principios, y vamos a ver en la organización del desfile procesional una apuesta desde su origen, y así se indica en las propias constituciones, por la utilización mínima de luz artificial. Vamos a ver iluminación natural de cera ya prácticamente todos los pasos de esta cofradía, ¿verdad? Sí, es un factor a destacar, incluso agradecer que desde su fundación decidieran recuperar la cera para iluminar los pasos. Además, ese mismo año, en la Archicofradía de la Sangre, tanto la Camarería del San Juan con Carlos Valcárcel como en el Paso de la Negación con Pérez Ródena deciden volver a este tipo de iluminación, y esta recuperación fue progresivamente en los 90
pues regalándonos estampas que desgraciadamente habíamos perdido. Además, la presencia de la cera, la presencia del fuego en el paso, dota de una vida, de un dinamismo a las imágenes que la luz eléctrica es incapaz de producir, ¿no? Ese efecto de vida al propio paso. Estamos viendo en pantalla la banda de corneras y tambores de la Santa Cruz de Ellín. Llegan desde Albacete, son los que abren este desfile, esta procesión. Detrás de ellos la cruz guía de la cofradía y 2 tenebrarios repujados. Ahí estamos viendo a la banda de tambores y cornetas de la Santa Cruz de Ellín de Albacete. Los nazarenos estantes, bueno, por un lado vamos a hablar de los cofrades penitentes, porque el rojo corinto identifica a la virtud teologal de la caridad y por ello fue adoptado como identificativo de su indumentaria. El estandarte de la cofradía fue diseñado por el murciano Miguel López y el escudo por el yeclano Aurelio Roses Martínez. Decíamos que los cofrades penitentes, los vamos a ver enseguida, se caracterizan por el vestir túnica de tergal de color rojo corinto, la cual llevan atada a la cintura con un cíngulo blanco, el rostro cubierto por un capuz con el escudo de la cofradía bordado a la altura del pecho y rematado el capuz en la tradicional forma de haba. Calzan sandalia frailera negra y en las manos llevan guantes blancos. Portan cirio o cruz de madera al hombro intercalados en distintas hermandades, haciendo un auténtico rosario corinto en la noche del sábado de Pasión murciana. Y aquí tenemos a la banda de Santa Cruz de Ellín que comienza a interpretar Pentecostés, el maestro Manuel Esteban Martín. Se van acercando a donde nosotros tenemos instaladas nuestras cámaras. Por cierto, he de contar una anécdota. Hace apenas 10 minutos que se iluminaba la zona de Santo Domingo, donde estamos, porque hoy se celebra el Día del Planeta. Se han apagado muchos edificios, entre ellos la catedral. La verdad que se agradece bastante ver la procesión sin tanta contaminación lumínica. Nosotros, evidentemente, somos un medio de comunicación, somos una televisión que tenemos que tener cuantas más luces mejor para poder llevar a los hogares de todos los murcianos que están viendo ahora mismo la televisión autonómica estas imágenes. Pero se agradece, y seguro que vosotros coincidís conmigo, que cuanta menos luz haya para disfrutar de una procesión, es mucho mejor, ¿no? Evidentemente. Sobre todo con la luz de cera, cuando cobra esa vida de la que hablaba Álvaro antes, cuando no tenemos ningún tipo de contaminación de luz artificial en las calles, y es cuando cumple su función. Vamos a escucharles.
Sí, señor. Además, me consta, creo que nos consta a todos, que Antonio José García Romero es muy escrupuloso con las piezas que se escogen para determinados lugares. Sabemos perfectamente que ha hecho una selección de esas piezas para llegar a Belluga, para llegar a Santo Domingo, para la salida, para la entrada. Está todo medido al pelo y eso se agradece muchísimo, que un presidente se involucre también en las piezas, en las marchas pasionarias que interpretan cada una de las bandas que acompañan a los distintos pasos. Bien, pues decíamos que vamos a ver ese rojo Corinto inundar las calles de Murcia, el centro histórico, que los mayordomos que ustedes están viendo por ahí, estamos viendo alguno de los mayordomos, tienen unas túnica similar a la del penitente, pero sin embargo los que ustedes vean con el rostro descubierto no son penitentes, son mayordomos, aunque también llevan su penitencia, ¿eh? Ojo, que los mayordomos hacen muchos más kilómetros que los penitentes, porque tienen que estar moviéndose a lo largo de toda la procesión o a lo largo de la hermandad a la que estén controlando y hacen sus kilómetros, ¿eh? Es interesante. Muestran por la abertura superior de la túnica y en las bocamangas exquisitas puntillas blancas de encaje, camisa y pajarita de color blanco, así como cíngulo de 3 pisos deliciosamente trabajado, ¿eh? Porque también se cuida la indumentaria mucho en la Cofradía de la Caridad, seguro estáis de acuerdo. Además, sí, desde el principio, yo creo. Sí, y el rojo Corinto este que decíamos, que identifica lo que es la virtud de la caridad, a mí me parece un término muy acertado para esta cofradía, ya que en Murcia no existía hasta hace poco ninguna cofradía que tuviera nada relacionado con la caridad. Lo más cercano era Cartagena, con aquella patrona magnífica napolitana que hay en la basílica, y realmente esta acepción de caridad, que para mí yo creo que es una de las virtudes más sublimes del amor, de lo que significa en sí la Semana Santa, fue un término muy apropiado para esto, que además está desvirtuándose en estos tiempos y en esta época que corre con esa palabra nueva llamada solidaridad, ¿no? Parece que está sustituyendo a este concepto de caridad, que es mucho más profundo, esa sensación de amor que al fin y al cabo es el que va derramando Jesús por las calles, ¿no? Ahí podemos ver uno de los faroles que acompañan a la cruz de guía. Tanto estos 2 faroles como la cruz de guía corresponden a la labor del orfebre Ramón Orobio de Torralba de Calatrava, que fueron realizados en el año 2006, al igual que algunos de los candelabros que portan los tronos que veremos durante la procesión. Vamos a recordar, ya que esta cofradía cumple 25 años, que se inscribió en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia e Interior y con un número 3.457. Y hablando de 3.000 y pico, he de deciros que luego lo veremos porque es el titular de la cofradía, pero si no me equivoco son 3.175 y os lo voy a decir exactamente enseguida, los claveles que lleva el Cristo de la Caridad. ¿Os lo han pasado la chuleta? Pues efectivamente. ¿Cuántos claveles lleva el Cristo de la Caridad? Vamos a ver. Además es un adorno precioso, como le gusta de verdad a los nazarenos ver a los titulares de las cofradías, un adorno floral que casi pasa inadvertido, que aporta al paso, pero no eclipsa en absoluto la imagen. El protagonista es el Cristo de la Caridad y son no sé si son 3.750. Forman parte. Estoy acercándome, 3.750. Enseguida, dentro de un rato lo veremos. Esa alfombra, ¿no?, que tiene el Cristo en los pies, ¿no? Una alfombra además exquisita, como la trabajan siempre, con esos claveles.
Destacar ahí la labor de Francisco, de su floristería de Patiño, con ese adorno que, como decís, complementa muy bien a la imagen, no se sobrepone a la imagen, y que a los que de verdad nos gusta la escultura y la estética profesional, pues agradecemos. Muy adecuado también el tono de este adorno. Hoy estamos viendo, ciertamente, porque son imágenes que estamos mostrando, que hay poco público, muy poco público. El aire ha hecho que más de uno se lo piense, eso de salir de casa, cosa que nosotros también agradecemos muchísimo, porque celebramos que estén ahí al otro lado del televisor disfrutando de la procesión tranquilamente en casa. Afortunadamente decimos que ha amainado el aire, que llegó a poner incluso en peligro el que se celebrara la procesión esta noche. Pero eso se nota en las sillas vacías en Santo Domingo y también en la zona de Trapería. Santo Domingo quizá, pues porque se abre un poquito más el desfile, no es un lugar tan concurrido donde vemos tanta gente, pero Trapería sí, y nos encontramos con algunas sillas vacías en ese tramo de Trapería, y todo nos hace pensar que el culpable ha sido el aire que nos ha acompañado hoy. 16 grados de temperatura ahora mismo en el centro de Murcia. La 7 Televisión ofreciéndoles en directo la procesión del Santísimo Cristo de la Caridad. Y ahí veíamos la cruz guía de la cofradía y esos dos tenebrarios repujados. La primera de las hermandades vemos que porta cruz al hombro, y ya lo comentábamos al principio, que se irá turnando los cirios con las cruces. Pero claro, hoy, aunque decimos que hay menos aire, pero el aire nos va a poner bastante complicado ver los cirios encendidos. Esas velas encendidas. Ahí tenemos el pendón mayor de la cofradía también, que va acompañado por esos monaguillos que van tocando las campanillas, van anunciando que la procesión se acerca. Ahí tenemos a los monaguillos con el pendón. ¿Cómo lleváis por ahora la Semana Santa? Porque yo he de reconoceros que ya sé cómo se ve a través del capuz, ya sé lo que es ser penitente. Ayer en Murcia salía la procesión del Santísimo Cristo del Amparo, fue una experiencia fantástica, y afortunadamente tuvimos esa típica noche de procesión murciana, primaveral. Se agradecía bastante, porque vosotros la visteis, ¿no? Claro. Por lo menos a Santiago, yo a ti te vi. Sí, en la calle Riquelme, una calle estrecha donde se disfruta bastante esta cofradía, y se nos está dando bien la Semana Santa, se está aportando el tiempo con nosotros. ¿Escoges calles pequeñas precisamente por eso, porque no hay tanta contaminación lumínica, porque hay más momentos de recogimiento, o porque tenías al saetero en el balcón? Pues suelo verla además siempre en ese punto, es una fachada muy bonita. A los que nos gusta el arte y el patrimonio de esta ciudad, pues agradecemos tener un buen fondo. En las calles estrechas se ve el esfuerzo de los estantes, se oye mejor la música, se oye mejor las saetas, se ve esa luz cuando hay de vela. Me vais a dejar que antes de que empecéis a describir este paso artísticamente, tenga pues desde aquí un afectuoso abrazo. Quiero lanzar a los familiares de Blas, uno de los estantes que hoy ha sufrido un infarto justo 45 minutos antes de que la procesión saliera a la calle. En ese momento, porque yo he sido testigo y tengo el permiso del presidente de la Cofradía de la Caridad para contar lo que estoy contando, en ese momento se encontraban muy poquitos estantes dentro de la iglesia de Santa Catalina, y dos de ellos, gracias a Dios, eran médicos, le han practicado los primeros auxilios, lo han conseguido reanimar. 10 minutos ha tardado la ambulancia. Blas está ya en la Rixaca, esperemos de verdad que se recupere. Ahí estamos viendo pues un detalle que quieren tener, no tengo esa información, alguno de los cabos de Andas. Ahí vemos a Miguel también estaba en ese momento dentro de la iglesia cuando ha ocurrido esto que les estoy contando. La oración en el huerto la tenemos en la plaza de Santo Domingo, señores, toda suya. Ya ha llegado a la plaza, además realizada en el año 1996 del autor Arturo Serra Gómez,
Y bueno, yo creo que es el momento más agónico de Cristo, en el sentido de miedo, de terror. Tenemos esa oración en el huerto en el que está a punto de ser prendido por los soldados y a punto de llegar Judas a traicionarle, ¿no? Es ese momento en el que, si estáis de acuerdo, vemos cómo aparece desfallecido completamente, aparece sin fuerza. Es una escultura que carece completamente de ningún tipo de estabilidad. Se nota claramente la influencia que ejerce Salzillo sobre el autor. El autor lo consigue incluso representar de una manera, intentando con ese brazo en suspensión que cae sin fuerza, renovar un poco el aspecto iconográfico, pero sobre todo el dramatismo de la escena, el momento de terror de Cristo ante la traición. Comentar al respecto de esta tradición salcillesca que evidencia este paso, que precisamente desde la fundación de la cofradía se tiene muy clara la progresiva incorporación de los 5 misterios dolorosos del Rosario, y el primero que se iba a incorporar era la oración en el huerto, y al tiempo que el titular, que comentaremos más adelante, se realizaba, existía un boceto de Rafael Roses para ejecutar este paso, y que por apartarse precisamente de esa estética tradicional, salcillesca, tan asumida en nuestra Semana Santa, pues no fue del agrado de sus responsables, y decidieron encargar a un jovencísimo Arturo Serra este paso. Comentar que además es su primera incursión en la imaginería, un gesto bastante valiente de un artista que acababa de licenciarse en Bellas Artes en la Facultad de San Carlos de Valencia. Los apóstoles, apretados uno junto a otro, oyen que dice Jesús: me muero de tristeza, quedaos aquí velando. Se quedan sobrecogidos, sin palabras, no entienden nada. ¿Cómo es posible que aquel que dominaba las fuerzas del mar y expulsaba a los malos espíritus, que curaba a los leprosos y devolvió la vida a su amigo Lázaro, ahora se arrastre por tierra como un gusano? Jesús ha visto con inmensa tristeza que sus amigos no están velando y se aleja de ellos, se postra en tierra y clama: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Un episodio que aparece recogido en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Ese momento en el que pide que, como humano, no solo como ser divino, sino como en ese aspecto humano en el que pierde la fuerza, y pide a su Padre que aleje el cáliz de la pasión, el cáliz de lo que va a ser el dolor, el miedo. Y además aparece ese cáliz encima de la palmera que están contemplando tanto el ángel como Jesús, con esa no solo miedo, sino también en un momento ya de aceptación, un momento de asumir la pasión que al fin y al cabo es la voluntad de su Padre. Vemos ese detalle del brazo que está sostenido por el ángel confortador, un ángel que tiene toda la tradición de Salzillo. Lo que comentaba Santiago, cuesta mucho desligarse de esa tendencia barroca murciana Efectivamente, de la incluso escuela de Salzillo. la gama cromática que Arturo Serra elige a la hora de policromar esta imagen es totalmente correspondiente con la del ángel de nuestra oración en el huerto del Viernes Santo, ¿no? Digamos, siempre he visto en este paso una especie de evolución en esa secuencia del paso de Salzillo, una especie de revisión de aquel, y sí, me parece que dentro de esta estética salcillesca, a veces tan agotada, pues supone un gesto interesante desde luego por parte de Arturo Serra. Sí, lo dota de un oxígeno nuevo de... Sí, no cae en la copia fácil, sino que quizá consigue refrescar qué ocurre en ese momento con esas mismas figuras. La iconografía, el cabo de Andas. Y vemos también un detalle del trono realizado en el taller de los hermanos Noguera Pastor de Espinardo. Sí, perdona. Un trono de tradición neobarroca, murciana, muy acorde con los tronos del siglo XIX, el de la oración en el huerto precisamente es quizá el modelo más icónico, con esa retícula que en los talleres se ha dado en llamar pan de Castilla,
que vemos, esa especie de retícula romboidal, que es la que domina toda la superficie cóncava, las esquinas trabajadas y esas cartelas con los motivos propios del trono. La simbología del cáliz, de nuevo, en el paso, aparece en la talla del paso. Hay que decir que son 28 estantes los que portan el paso, y la camarería se encarga Antonia Castillo Jiménez. Ahí los vemos cómo giran esos 28 estantes, los 1051 kilos que pesa la oración en el huerto. Imagen preciosa con Santo Domingo al fondo, ¿eh? También es muy bonito disfrutar de las procesiones aquí, ¿eh? Totalmente. Vemos ese olivo que hace mención a aquel huerto de Getsemaní. Ahora sí que me vais a dejar que hable de la indumentaria de los estantes, ahora que los tenemos en pantalla, que visten tradicional túnica corta de estante murciano, sobre chaqueta americana, camisa blanca y corbata oscura. Llevan enaguas almidonadas, primorosas medias de repizco, en algunos casos bordadas, y las correspondientes ligas rojas, así como las tradicionales alpargatas de carretero con cintas negras. Suena la marcha fúnebre, Santo Traslado, de Miguel Pérez Díaz, por la banda de Cabezo de Torres. Pues la escuchamos. Bueno, pues continuamos, ya tenemos otro estandarte en pantalla, el estandarte de la Hermandad de la Flagelación, acompañado también por 2 tenebrarios. Una hermandad, bueno, pues bastante. Aquí también estamos viendo, es que me estoy fijando con esto que estábamos diciendo, que se van mezclando las cruces con los cirios. Los cirios, pero creo que esto también llevan Sí, cirios, también llevan cruces y cirios. Perdón, llevan efectivamente. Sí, efectivamente. Se va alternando. Toda la cofradía va alternando Efectivamente. cruces y cirios. Sí, señor. Luego, el efecto de la cruz, ¿no? Como penitencia, hay quien se pone varias cruces unidas, ¿no? Un poco ese camino de la procesión. Que remontarnos un poco a estos años de fundación, sobre todo a ese año 93, cuando deciden la configuración estética que iba a tener el desfile, y toman este modelo de la popular Archicofradía de la Sangre, donde se alternan esos cirios y esas cruces. No es tan habitual en la Cofradía de Jesús, otro de los ejemplos que sirvieron para reconfigurar esta procesión. Sí lo podemos ver cada miércoles santo, ¿no? Esa alternancia entre cirios y cruces. Ya que decíamos que es la procesión en la que aparecen los 5 misterios del Rosario Doloroso, hay que decir que esta hermandad se unió al cortejo en 1997. Fíjate este giro en la calle Santa Ana, que es complicadísimo, de la oración en el huerto. Impresionante. Fíjate, ahí los tenemos. Ya se encabeza al monasterio de Santa Ana. Pues lo que decía, en el año 1997 se introduce este paso, la flagelación. Fue realizado en un momento por Manuel. Y bueno, bendecido en el año 98, se ha ido incorporando algunos elementos y la verdad que completa bastante bien el conjunto en el año 99 con un sayón, que ahora nos daremos cuenta a ver para qué sirve ese sayón que aparece en el paso que nos vamos a encontrar. El paso que viene a continuación, la flagelación, que trae novedades, no este año, pero para el año que viene. Sí, comentar que estas imágenes de Ardil Pagán fueron sustituidas en 2007. Este proceso, digamos, de renovación se emprendió, yo creo, con la ejecución de la Verónica y la incorporación de la Virgen, de la Dolorosa, que veremos luego en Salcillo. Y este fue el primero de los pasos en sustituirse. Era una cofradía joven,
se hicieron muchas cosas, con prisa y bueno, pues todos recapacitamos, ¿no? Y decidimos tomar nuevas decisiones y decidieron sustituir por una acertadísima propuesta de José Hernández Navarro, que se bendijo en el año 2007. Que vamos a ver enseguida. Hacemos una pausa para la publicidad y tardamos muy poquito en venir en volver, porque queremos ver detalles de esta flagelación excelente, como estaba diciendo Santiago, de Hernández Navarro. Hasta ahora. Las 10 de la noche, 10 minutos en directo desde la Plaza de Santo Domingo, y estamos viendo una de las dominicas del convento de Santa Ana, observando la procesión, igual que ustedes la están viendo en 7 televisiones. Ese es el paso de la flagelación. Ahí van esos cuántos kilos, 1.104 kilos portados por los 28 estantes que lo llevan, de José Hernández Navarro, como estábamos diciendo, una maravilla que se completará el próximo año, Santiago. Efectivamente, en el proyecto inicial se incluía otra figura que, pues por los motivos obvios de las dinámicas de las cofradías, los motivos sobre todo económicos y de tiempo, pues no se pudo llevar a cabo, y ahora es el momento. Es una figura que creo que sorprenderá, tiene un tono bastante costumbrista. Es un sayón que está cansado de flagelar al Señor. Ajá. Y irá en la parte trasera del paso. Irá sentado sobre un taburete y estará pues recuperando esas fuerzas bebiendo de un cántaro. Efectivamente, porque esta tarde el presidente García Romero me contaba, no queremos que sea un sayón típico, si este lleva un cuchillo, el otro que lleve una espada. No, queremos que haga algo típico, no sé. Y entonces Hernández Navarro propuso que bebiera algo, que bebiera vino o que bebiera agua o que... Sí, o sea, el paso en sí no es típico, es realmente el momento posterior a la flagelación. Ahí están soltando a Cristo de esta columna, que realmente es un tronco arbóreo. Es un paso que resulta novedoso en muchos sentidos. Sí. También incluso en esta indumentaria del sayón que lo está soltando, ¿no? Comentar que es un paso realizado en madera de cedro. Yo tuve la suerte de verlo en proceso en el año 2007. Las figuras sin policromar resultaron impresionantes. Y está policromado directamente sobre la madera, tal y como hacía González Moreno. Lo que ocurre que, a diferencia de González Moreno, en el caso de Hernández Navarro, en lo que estamos viendo en las carnes, en la encarnadura que se llama, esas partes que estamos viendo ahí, tienen esa textura granulada que ya nos describía Pacheco en su Tratado de la Pintura en el siglo XVII, ¿no? Que pretenden esa naturalidad en la piel, ese efecto de encarnación mate que se llama de forma más técnica. Y sin embargo ahí vemos esos ropajes donde sí podemos intuir el tono de la madera, ¿no? Son obras que realmente tienen un acabado polícromo cuidado, en un sentido no muy tradicional, pero sí bastante cuidado. Creo que a Hernández Navarro le gusta más trabajar el mate, ¿no? Tenemos ahí en el Perdón un claro ejemplo, ¿no? Sí, en el Perdón yo creo que tenemos ejemplos de distintas fases de Hernández Navarro. Está su primer paso, ¿no? Además, Hernández Navarro abandera lo que es el naturalismo, la corriente artística, y siempre lo que decís vosotros deja entrever, ¿no? Esa trama de la madera, esa madera que no ha pulido del todo, un acabado inacabado, ¿no? Pero siempre dotado de una belleza y una técnica bastante pulida, ¿no? En ese sentido. Además, Cristo, como también comentabais, ¿no? Ese momento tras la flagelación, un momento además que no está visto en la Semana Santa, no es un paso común en ningún sitio, sino que es ese momento ya en el que Cristo aparece desfallecido, aparece ya sin fuerza, porque tenemos que recordar que la flagelación romana no era ninguna broma, llegaba al punto en el que el reo acababa en estado crítico, literalmente. Por tanto, se cansaban los sayones, pero es que el propio reo, si vemos, le ha soltado ya la mano derecha y Cristo está a punto de caer al suelo. El próximo paso es caer al suelo directamente, ¿no? Pilato, asustado y
Cobarde, tras el fracaso en su intento por salvar a Jesús, lo entrega a los soldados para la flagelación. Se trataba de un tormento frecuente entre los romanos, que lo usaban para obtener confesiones y en muchos casos como castigo previo a la crucifixión. El número de azotes no tenía límite para los bárbaros flageladores. Jesús fue despojado de sus vestidos y amarrado a un poste, bajo en el que había unas argollas de hierro donde le sujetaron las muñecas. Su espalda quedó curvada, entregada a los golpes de los látigos. El látigo de correhuelas de cuero trenzado fue abriendo finos surcos en la piel que poco a poco le iban desollando. Otro látigo, más terrible, formado por correas y cuerdas, con unos pequeños huesos o metales en el extremo, arrancaba pedazos de piel del cuerpo salvajemente golpeado de Jesús. Hay que ver la serenidad que tiene el rostro de esta imagen, que es un momento que, aunque rodee ese halo de dolor, sigue reflejando esa aceptación, esa serenidad, que además Hernández Navarro parece que conserva en el fondo esa esencia barroca, que es ante el dolor, ante la tragedia, siempre hay un halo de belleza, hay un halo de tranquilidad, de paciencia. Se están preparando para tocar la burla de la cofradía. Y les vamos a escuchar. Así es como suena la burla de la Cofradía de la Caridad, justo detrás del paso de la flagelación. Decíamos que Jesús había dicho: haced el bien a los que os odian, temed a los que puedan hacer daño a vuestra alma, no a quienes puedan herir vuestro cuerpo. Esta es mi sangre que se derrama por vosotros. La burla, amparada por tantos años de toque, de técnica, que parece un toque sin más, pero todo el trabajo, todos los ensayos que lleva detrás, todos los tipos de toque, y siempre detrás de algún paso que simbolice un momento de humillación de Cristo, un momento en el que se encuentra rodeado de verdugos, de sayones, siempre para ridiculizar más aún esa escena, ese momento. Señalar que el trono sobre el que se dispone este grupo escultórico de Hernández Navarro fue realizado también en el taller de los hermanos Noguera Pastor de Espinardo y sigue de alguna manera esa línea tradicional del trono murciano en forma cóncava, con esas esquinas en forma de voluta. Y ahí vemos ya adentrándose hacia el monasterio de Santa Ana. Además veíamos antes a una de las hermanas asomada a esa ventana del convento, ¿no? Que parece que ya se huelen, que ya tienen fritas las torrijas, amasadas las monas de Pascua. Parece que ya tienen también preparados los buñuelos de bacalao, ¿no? Los pestiños, aquella leche frita, las yemas de huevo. Yo creo que no hay ninguna cocina como la del monasterio de Santa Ana, ¿verdad? Ese aroma que exhala la cocina del convento. Y además disfrutan una barbaridad, tanto esta noche como con el resto de procesiones que incluyen de forma para mí muy acertada ese bellísimo rincón en su recorrido. Es un rincón precioso. Es un rincón con esa estrechez de la calle que llega hasta la plaza, maravilloso para disfrutar de
estos pasos. Yo siempre he dicho que parece que todos esos dulces, toda esa comida de Semana Santa viene a endulzar un poco, ¿no?, la amargura de Jesús, que entrega la vida por amor, ¿no?, por caridad. Nos muestran nuestras cámaras el estandarte de la Hermandad de la Coronación de Espinas. Otra maravilla que vamos a ver ahora mismo. Otra maravilla, Otra maravilla. de Hernández Navarro. Comentar al respecto de los estandartes, que en el caso de la Cofradía de la Caridad, todos siguen ese mismo patrón, ese diseño inicial que comentaba antes Encarna, y todos reproducen en el centro el escudo, siguen de alguna manera esa costumbre que parece instaurada hacia los años 60 por la Cofradía de Jesús y que de alguna manera se ha entendido o se ha asociado como algo clásico de nuestra Semana Santa. Tampoco es algo excesivamente rígido, porque incluso en los años 40, en los años 50, se habían hecho estandartes de otro tipo, que no seguían esa homogeneidad que se propuso en la Cofradía de Jesús, y que de alguna manera la Cofradía de la Sangre o esta Cofradía de la Caridad quisieron continuar, ¿no? A veces es también una forma de relegar un poco ese elemento a un papel secundario y de no quitarle la visión hacia la imaginería, un concepto que en los años 60 estaba muy en boga, también con la reestructuración del museo a cargo del profesor Torres Fontes, y fue un poco esa la línea estética que derivó a la cofradía hacia esa patrimonialización, podríamos decir, que actualmente tenemos. Además, si nos fijamos, esos estandartes que son además homogéneos, no tienen unos rasgos a priori que consigan identificar el paso que precede, ¿no?, a este emblema, a esta bandera, ¿no?, de la cofradía. El propio estandarte con el emblema de la cofradía, que aparece en todo momento uniforme. Ahí tenemos el paso de la coronación de espinas. El detalle de los claveles que le ha puesto el nazareno, ¿no?, a su penitencia. De la cruz. Porque después de una pausa, los bárbaros soldados pasaron de la crueldad de los golpes a la de las burlas. Le colocan a Jesús sobre la espalda una clámide escarlata, una corona de espinas sobre la cabeza y una caña en la mano derecha a modo de cetro. Ahí estamos viendo ese plano que nos ofrecían las cámaras el presidente del Real Cabildo Superior de Cofradías, Ramón Sánchez Parra Servet, junto a Andrés Marín, el secretario del Cabildo. Pues ahora ya podía comenzar el espectáculo. Van pasando de uno en uno ante él, doblando la rodilla y diciendo: «Salve, rey de los judíos». Luego le escupían y le golpeaban con la caña en la cabeza. Jesús callaba. Pues efectivamente se trata de un conjunto que realiza José Hernández Navarro entre los años 2009 y 2013. Este último año se incorpora la figura del soldado que vemos en la parte trasera y que sustituye a un grupo anterior, incorporado a la procesión en 1997, debido a Manuel Ardil Pagán. Y comentar que el Cristo de la coronación, la anterior imagen del Cristo de la coronación, se ha repuesto al culto este año en la pedanía murciana del Cabezo de Torre. Yo lo que destacaría del paso es la crueldad con la que ese sayón pretende imponerle la corona de espinas a Jesús. La cara, de nuevo, aceptando la pasión. Fijaos ese rostro, ¿no?, de mirada cabizbaja, un rostro de serenidad, que yo creo que es digna también del Hijo de Dios, ¿verdad? Ese gesto de comunicación siempre tan efectivo, ¿no?, de la escultura, al final, de la tradición barroca, ¿no?, de buscar la mirada del fiel, establecer la comunicación, una especie de espacio coextenso que trasciende del paso. Fijaros que ahí tenemos ese estante con el lazo negro. Este año echan de menos a uno de los estantes de esta coronación de espinas. Es Pedro José Alcaraz, alma mater de los altares del Corpus, ¿verdad? Efectivamente, era el alma mater del montaje de esos magníficos altares que monta anualmente la Cofradía de la Caridad al paso de la custodia del Corpus. Y suena de fondo una de las marchas
yo creo que más bonitas que vamos a escuchar esta noche. La muerte no es el final, del padre Gavarain, interpretada por la banda juvenil de Cabezo de Torres. Enseguida la escucharemos. Recuerdo cuando se presentó porque se añadió, fue la última imagen en añadirse al paso, ¿verdad? Ese soldado. Recuerdo que decía Hernández Navarro que se había inspirado en un vecino suyo de Los Ramos, un albañil, y es cierto. Estaba allí. El albañil estuvo allí. Sí. Es clavado. Bueno, y qué decir parece que está vivo, porque es como un soldado piadoso que le da pena lo que está viendo en la escena. Como un momento de conversión. Sí, ¿verdad? En esa crueldad. Eso lo podemos ver en Salcillo, en la caída de Salcillo. Ese soldado que mantiene la lanza también, que tiene ese rostro ya que se compadece por el propio Jesús, ¿no? Este paso tiene algo muy particular, que es ese sayón que aparece con la pierna fuera de la tarima del paso, ¿no? Además es un sayón que está mirando a la gente que contempla la procesión. Por tanto, lo que hablábamos hace mucho tiempo de esa teatralidad que tienen los pasos de Semana Santa, esa teatralidad que ya el público asistente no es meramente público, sino que se convierte en partícipe, se convierte en actores de este acontecimiento que está sucediendo en el paso. Es ese sayón que está diciendo lo que sucede encima del paso, está diciendo: vamos a coronar de espinas a Jesús y vosotros sois testigos de esto que hay aquí. Estamos disfrutando de La muerte no es el final, de Cesario Garbarain, a cargo de, si no me equivoco, es la banda juvenil del Cabezo de Torres. Muy buen trabajo en cuanto a músicos realiza el Cabezo de Torres, porque tiene una buena cantera, muy buenos músicos desde bien pequeños, porque esta es la agrupación juvenil. Ahí los tenemos girando la coronación de espinas. Además, una pedanía muy vinculada a este paso de la coronación de espinas y a la hermandad en sí. Hay muchos integrantes de la hermandad y del propio paso que son del Cabezo de Torres, como el propio cabo de Andas, Antonio Honor Alemán. Comentar al respecto del trono, que es una de las últimas obras que realizó José Lorente Sánchez en colaboración con Jacinto Lorente, y que tuvo que ser ampliado y reformado por su hijo, Manuel Ángel Lorente, al incorporar esta figura del soldado, siguiendo las directrices que marcaba el autor del grupo escultórico. Contemplemos la escena. Jesús lleva una corona de espinas, no una diadema, ni una corona de oro con incrustaciones de perlas. No hay rubíes en la corona y los únicos rubíes son las gotas rojas de su propia sangre. Esta corona de espinas simboliza la maldición que cayó sobre la humanidad a consecuencia del pecado. La Biblia nos dice que el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. En el jardín no había espinos ni cardos, no había zarzas. La elegancia que tiene ese Jesús, esa verticalidad, con esa anatomía que dota siempre Hernández Navarro sus imágenes, una textura, una finura exquisita. Además ya va apareciendo el Nazareno por la plaza de Santo Domingo.
efectivamente, porque ya vemos el estandarte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Camino del Calvario. Ahí lo tenemos, cuando son exactamente las 10:30 de la noche. Antes de que se aproxime este nazareno un poquito más cerquita de donde tenemos las cámaras, vamos a ver cómo gira la calle Santa Ana, esa coronación de espinas de Hernández Navarro. Vemos ese sayón que hablábamos antes, ¿no? Destacar también que en este caso el adorno floral tan cuidado que completa bastante bien la escena y no interfiere en exceso con ella, en unos tonos bastante acertados también. Complementa muy bien. Con las propias policromías. Y siempre esos elementos barrocos, aunque sea escultura contemporánea, ese penacho con plumas que lleva el soldado, que le da también ese realismo, ese movimiento, dinamismo al paso. Claro, es una escultura contemporánea, pero aún así estábamos hablando de recursos barrocos. Incluso esa novedad de presentar a Cristo de pie no es tan novedad si atendemos a la pintura flamenca, por ejemplo, o a la pintura renacentista, ¿no? Entonces siempre, a pesar de que son esculturas contemporáneas, tienen un sustrato, una influencia, una inspiración interesante en la historia del arte, ¿no? Con qué fuerza se aproxima también la agrupación musical del Prendimiento de Águilas, ¿eh? Un momento, cuando les veamos por aquí, nos van a impresionar, seguro que sí. Para mí, con una de mis piezas favoritas, y lo tengo que decir porque es predilección, lo que yo siento por A la Gloria. Además, decidí que el pregón de Semana Santa de este año, el cual tuve la suerte de poder leer en el Teatro Romea, la pieza musical que abriera el pregón fuera precisamente esa que vamos a escuchar un poquito más adelante, de Miguel Ángel Font Morgado, A la Gloria. Mientras tanto, vemos ya cómo se va alejando. Qué escena, ¿no? Sí, qué porque escena. Ellas están viendo toda la procesión, igual que nosotros las dominicas del convento de Santa Ana. De Santa Ana, sí. Os voy a decir una cosa, como me gusta siempre ir a la iglesia donde sale la procesión antes y escuchar, y a veces digo las cosas que se puede decir y otras veces no digo si no se puede decir, pero era bastante curioso que me decía Antonio José García Romero: mira qué plumaje sevillano le hemos puesto al soldado, como se vuele me va a dar una pena. Por ahora no se ha volado. Lo tiene. Y además parece que el aire le da todavía más realismo a la escena, ¿no? Son elementos muy difíciles de conservar. Ahí vemos precisamente uno de los estragos que ha hecho el aire esta noche, en esa cuidadísima peluca del nazareno del Camino al Calvario. Comentar que es una imagen debida al escultor Manuel Ardil Pagán, y en ese proceso de renovación de la cofradía, en el año 2006, se decide trasladar a Valencia, y el pintor y artista Pedro José Arrue de Mora realiza en ella un interesante trabajo, aplica una nueva policromía y ejecuta también esta túnica de brocado, incluso lleva a cabo estos ahogadores, los hace a la mano, y encarga esta peluca a imagen de las que utilizaban esculturas como la de nuestro Padre Jesús o el Nazareno de la Caída. Es decir, recupera para Murcia, desde Valencia, una estampa que habíamos perdido, y hace de una imagen contemporánea una imagen plenamente clásica. Sí, derrocha barroquismo además, y es una iconografía siempre muy aceptada por el pueblo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Cristo con la cruz a cuesta, siempre ha sido una representación muy asumida por los devotos. Yo creo que el hecho de ser un Cristo vivo que se dirige camino del Calvario con la cruz siempre ha identificado mucho más a todo aquel fiel que lo contempla, más que un Cristo crucificado que al fin y al cabo pues es inerte, da menos juego iconográficamente. Además, yo creo que todo el mundo se identifica con esas cruces que arrastramos siempre, que vamos llevando, ¿no?, durante nuestra vida, y qué menos no que llevarlas tras de Jesús también en ese momento de la llegada al Calvario. Los camareros de este paso son los propios estantes del mismo. 26 son los estantes que portan el paso, que pesa 659 kilos, y ahora sí que empiezo a escuchar los primeros acordes de A la Gloria,
me gustaría que disfrutáramos con estas excelentes imágenes que nos está ofreciendo el equipo de retransmisiones de la 7 Televisión. Nos llevan a la gloria. Nos llevan a la gloria y nos llevan a través de las imágenes a disfrutar de detalles que, aunque estemos viviendo en la calle la procesión, son imposibles percibirlos, porque afortunadamente con estas cámaras llegamos a cualquier parte del paso, a la gloria. Los escuchamos. Vemos ese rostro de Jesús que mueve a la devoción totalmente, con esa expresión paciente, esa tristeza que envuelve el rostro, pero con esa aceptación, ¿no?, que sigue camino del Calvario con paso firme, avanzando, mientras suena de fondo a la gloria. Decía valientemente el apóstol Pablo, el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Pues los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Qué razón llevaba, ¿no? Porque ¿quién iba a seguir a alguien que había muerto como un simple delincuente en una cruz, ¿no? El momento en el que la cruz, que es un instrumento de martirio, además de martirio de los peores delincuentes que existían, de la peor calaña, que se convierta en un medio de salvación, en un medio de adoración, ¿no? Y que sea el propio Jesús el que abandere el símbolo de la cruz. Aquí tenemos a la Asociación Musical Prendimiento de Águilas. Una interpretación espectacular de A la Gloria, además. Yo he quedado muy contenta, pues muy buena. Me ha llevado a ese 18 de febrero, momento de dar el pregón de la Semana Santa de Murcia, momento en mi vida que no olvidaré jamás, jamás. Señores, ustedes están viendo a través de la 7 Televisión, en directo, la procesión de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad. Una cofradía que en este 2018 cumple 25 años. Una cofradía que respeta por lo menos el fundamento, ¿no?, con el que fue puesta en marcha hace 25 años. Una cofradía en la que muchos se miran y una cofradía que estamos disfrutando de su procesión
en ese entorno fantástico como es la Plaza de Santo Domingo, con un aire un poco molesto, hemos de decirlo. También estamos viendo que a los estantes les cuesta muchísimo más llevar los pasos. Los capuces se convierten eso sí que es una penitencia cuando hay aire, el capuz. Esta noche son su peor enemigo prácticamente. 26 estantes son los que llevan el paso, realizado por Juan Cascales Martínez, con un total de 699,59 kilos. Vemos en las esquinas 4 faroles de orfebrería inspirados en los que realizase en su momento el orfebre Vicente Segura hacia los años 50 para escoltar el estandarte del Santísimo Cristo de la Sangre, también de la Archicofradía de la Preciosísima Sangre, y que además han influido otros pasos, no solo este nazareno, lo vemos también en el Sábado Santo escoltando al yacente, o incluso en algunas pedanías. Una tipología de farol que ha marcado bastante esa estética del trono murciano. Ahí estamos viendo en la parte izquierda del trono, en la punta de vara, a Miguel Ángel Pomares, el que fuera nazareno del año pasado. Porque recordemos que este año tenemos una nazarena del año, es María Ignacia Ródenas, está haciendo una labor excelente como nazarena del año, pero sí que tengo que tener esa mención especial también para Miguel Ángel Pomares, que fue fantástico, y luego es una persona que siempre que lo buscas está, siempre dedicado a su Semana Santa, a sus cofradías y en definitiva a todas las hermandades, porque es un hombre muy nazareno. Por eso fue elegido precisamente el nazareno del año. Es muy nazareno. Un nazareno todoterreno. De toda la Semana Santa, todoterreno, decir. Efectivamente, sí señor. Ahí estamos viendo cómo se dirige hacia las dominicas del convento de Santa Ana. Con Calvario. esa túnica de brocado corinto también, siguiendo esa estética de la propia cofradía. Yo os digo que a mí el cabello, cuando es natural, le da cierta, no sé, sensación de real. Hombre, fíjate esta noche. Por eso tenemos no el cabello casi en el rostro, ¿no? No me molesta que vaya despeinado. Precisamente, casi, ¿no? esa es la voluntad, ¿no? de naturalismo. Nos vamos a ir a publicidad, pero en 4 minutos aproximadamente volvemos en directo desde la Plaza de Santo Domingo, ofreciéndoles las imágenes de la procesión de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad. Diez 47 minutos de la noche, de esta noche de sábado de Pasión en Murcia, con la procesión de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad en la calle. Pasando ahora mismo por la Plaza de Santo Domingo, tenemos a la Santa Mujer Verónica y tenemos a sus estantes y tantas cosas que comentar, chicos. Pues Otro sí. paso de Hernández Navarro. Además, vamos a hablar un poco de esta figura, ¿no? De la Verónica. Un personaje que no aparece en la Biblia en ningún momento y se llega a identificar con aquella Berenice que, bueno, tiene que ver con incluso relaciones con aquella hemorroísa que se acercó a tocar la túnica de Cristo, que luego se puso en la puerta de su casa una imagen de bronce de Cristo, ¿no? Pero sobre todo la etimología del nombre de Verónica, ¿no? ¿Por qué lo de Verónica? Relacionado con aquel latín de veroicos, aquel veroicón, el verdadero rostro, la verdadera efigie, ¿no? de Cristo, porque es una de las pocas que consiguieron obtener aquella impronta de Cristo cuando se acerca camino del Calvario a secarle la sangre y el sudor y deja marcado el rostro en aquel paño que lleva entre las manos, que además lo muestra con ese dolor, lo muestra con esa cara de sufrimiento de lo que acaba de ver, ¿no? Y el milagro que acaba de suceder, que al fin y al cabo es el rostro de Jesús el que ha quedado en el paño. Es una figura tallada en madera de cedro y policromada al óleo en el año 2003, y además nos revela una de las facetas más desconocidas de su autor, de José Hernández Navarro, que es la faceta pictórica en esa Santa Faz precisamente, ¿no? Esa representación que podríamos calificar casi de zurbaranesca, ¿no? de esa Santa Faz de Cristo.
Muchas mujeres se conmovían, algunas lloraban y al paso vacilante de Jesús. De pronto una se encontró con los ojos del maestro y sin pensarlo un segundo se abrió paso entre la gente, sin miedo a los soldados, y se acercó hasta Jesús para limpiarle con un lienzo el rostro cubierto de salivazos de sangre, de barro y sudor. ¡Qué fotografía, Dios mío, la de tu rostro impreso en el blanco lienzo de aquella mujer! El deseo de tantos creyentes de poseer la verdadera imagen de Jesús, ahí la tienen. Este verdadero rostro, este vero icono, le dio nombre a la mujer Verónica. Vemos esa trama tan típica de Hernández Navarro, de la madera, que aparece en las marcas de la talla, de la gubia, y sobre todo la manera en la que representa a la Verónica. No es aquella Verónica que veremos el Viernes Santo, realizada por Salcillo, que es una cortesana, es una mujer del 18, sino que aquí aparece una mujer completamente natural, una mujer que incluso parece uno más, ¿no?, de la calle, un retrato. Va vestida de hebrea, con esa túnica humilde, una túnica austera, sin grandes, sin joyas, sin grandes bordados, sino con ese color verde y ese tocado anaranjado que demuestra mucho la sencillez de esta imagen, y cómo dentro de esa composición tan sencilla que tiene la imagen posee una fuerza bastante potente. Son 26 los nazarenos estantes que portan este trono de Juan Cascales Martínez, de estilo neobarroco, con algunas reminiscencias al rococó, con esos candelabros de orfebrería que señalábamos antes de Orobio de la Torre, de su taller de Torralba de Calatrava. Como comentaba Álvaro, esa superficie, ese verde tan característico de las policromías de Hernández Navarro, que nos deja entrever de alguna manera esa superficie del cedro, esos gubiazos, ¿no?, del proceso de talla. Me gusta ver a los estantes sonrientes. Si bien es cierto que también nos gusta verlos sufriendo cuando cargan, y eso posiblemente lo veamos un poquito más adelante, conforme se vayan acercando ya de recogida de nuevo a Santa Catalina, cuando esos, ¿cuánto hemos dicho que pesaba? Esos 626 kilos se convierten en el doble, porque es bastante costoso llevarlos. Pero me gusta verles sonrientes, sobre todo, bueno, cuando se acercan las cámaras de televisión, ¿no? Ahí estamos viendo el Punta de Vara, Nani Baeza, muchos miembros de la familia Baeza han cargado, y creo que cargan todavía, este paso de la Santa Mujer Verónica. Aunque el viento ha apagado la mayoría de las velas de la cera del paso, pero se puede observar esa intimidad, ¿no?, que provoca la cera a la imagen. Además es una imagen que conmueve, ¿no? Es una imagen que nos lleva a una reflexión, nos lleva a un momento íntimo de contemplación del rostro de Jesús que ha quedado impreso en ese paño, y esa cera que ayuda a crear ese ambiente, ese ecosistema de recogimiento. La suavidad del rostro, esa manera tan elegante de poner la mano sobre el pecho, de sujetar el lienzo, esos ojos acristalados que demuestran unos ojos que están velados en lágrimas, que está al borde del llanto del propio sufrimiento, la boca entreabierta. Es un recurso completamente conmovedor para el fiel. La figura tiene un tratamiento bastante contemporáneo, muy en línea con la estética de los años 60 e incluso de los años 50, que siguieran ya escultores como González Moreno. Es una figura estática y sacada quizás de ese bloque, ¿no?, de ese bloque que al final hacemos de varios fragmentos de madera. No hay que olvidar que no está de más recordar que las esculturas en madera no están talladas de un tronco, como muchas veces solemos pensar. Y estarás conmigo de acuerdo en que Hernández Navarro tiene esa valentía de romper con la tradición de Salcillo, aunque tengan esas influencias barrocas, ese aire barroco, pero en cambio vemos otras imágenes que tienen esa impronta salcillesca. En cambio la Verónica
no nos recuerda en nada a aquella Verónica del Viernes Santo. Tiene completamente esas texturas depuradas, esa austeridad de la talla en sí. Sí, es cierto. Como hablábamos antes en la coronación de espinas, tiene unos referentes quizá mucho más austeros, ¿no? También un poco en esa pintura flamenca donde encontramos esos tonos oscuros, monócromos, o incluso en la estética cinematográfica del siglo XX, que tanto ha marcado el devenir de la imaginería en los últimos 30 años. Bueno, aparece por aquí el estandarte y los dos ciriales, los dos tenebrarios de San Juan. Vamos a ver cómo dobla a la calle de Santa Ana, con qué pericia realizan el giro. Julio García Velasco en la actualidad ejerce el ministerio en el Templo de Reparación de Santa Catalina de Alejandría de Murcia, y al mismo tiempo es el consiliario de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad. Recientemente ha publicado un libro del que yo estoy leyendo distintos fragmentos, el libro que se llama Cristiano Cofrade, Espiritualidad Cristiana del Cofrade, y afirma que ser cofrade es un modo peculiar de ser cristiano, que cada uno con su profesión, con su vocación, con su estilo de vida, con su modo peculiar de vivir la fe, el amor fraterno y la misión evangelizadora, pero que todos lo que representamos esta noche es la Iglesia, esa catequesis que sale fuera a la calle y que la contemplamos. Algunos lo ven como, una manifestación cultural, artística. Hay que retrotraerse un poco a los orígenes, a la función principal que tienen los cortejos, de esa función docente que adoctrina al fiel, que por naturaleza en aquella época, en sus orígenes, pues no era culto, no era instruido en todo este tipo, y a través de la imagen, a través de la representación, se consigue crear un conocimiento, una cierta idea acerca de la pasión de Cristo, además en estos días en los que se conmemora toda la historia del sacrificio de salvación. Escuchábamos esa marcha que sonaba hace un poco, Costalero, de Martín Salas Martínez, interpretada por la banda municipal del Orquí, que acaba de desfilar por la antigua plaza del Mercado, hoy conocida como Plaza de Santo Domingo. Pues aquí ya tenemos en primer plano a San Juan, de Ramón Cuenca. La Hermandad de San Juan se incorpora a la procesión en el año 2001 con otra imagen de Manuel Ardil Pagán, que reproducía, se trataba de una versión algo libre de la imagen de la Cofradía de Jesús, del célebre San Juan de Salcello de la Cofradía de Jesús. Y en el año 2013, un año de reformas bastante intensas en la cofradía, se decide sustituirlo y se opta por el boceto que presenta el escultor de Cor, Ramón Cuenca Santo. Juan es el discípulo aventajado de Jesús, el gran maestro de los misterios de Dios. Nadie como él ha escrito acerca del amor, un amor que sintió y vivió cercano, lo experimentó cotidianamente y le colmó de alegría. Esa alegría es la que quiere para nosotros. Justamente al principio de su primera carta nos dice: os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Vemos el dramatismo de la imagen, un dramatismo contenido además, pero que con esa torsión que refleja la composición de la talla nos lleva a un momento bastante doloroso y bastante íntimo. Si bien hemos visto en toda la Semana Santa, lo veremos estos días, San Juan que va camino del Calvario, pero en este caso es un San Juan diferente, es un San Juan que ya se encuentra contemplando al Señor crucificado, se encuentra mirando a la cruz, se encuentra contemplando al Salvador clavado en el madero, entrelaza esas manos de esa manera tan elegante. Hay que alabar la técnica de Ramón para la composición de sus imágenes, y sobre todo la nobleza con la que dota a San Juan, que aparece envuelto en ese manto corinto, en ese manto rojo de pasión, de amor, el discípulo amado
que va envuelto en nobleza, parece un patricio romano en realidad, en vez de un apóstol humilde, que pobre, además refleja esa nobleza interior, la consigue extrapolar para que todos veamos ese reflejo del apóstol, ¿no? Además, esa lágrima que le cae por el rostro es el único signo de dramatismo, porque lo que es la expresión de dolor, la boca entreabierta, esa mirada que mira al cielo, que mira al Señor que está en la cruz, yo creo que nos dice todo, ¿verdad? Menudo primer plano. Es que nos está mostrando al San Juan aquí. Al detalle. Totalmente. Qué maravilla de Cuenca. Sí que hay que lamentar en este caso el exceso de iluminación artificial en este paso, que modifica de alguna manera la contemplación de la imagen. Pero bueno, es el único paso en el que sigue ocurriendo esto de la cofradía, y me consta que es algo que se va a solucionar en breve. Bueno, en esta noche se agradece, ¿no? Porque por desgracia se han apagado todas las velas del paso y bueno, sí, además, por la desgracia del tiempo que tenemos. A veces confusión un poco del tipismo local. Estos candelabros no cumplen en muchos casos la función para la que fueron concebidos, y tienen un tamaño menor del que debieran de tener, probablemente por ese deseo de ver las imágenes de una manera un poco más expositiva, ¿no? Pues yo le daría importancia incluso a un elemento, que es esa luz que aunque queramos iluminarlo todo con cera, le da por debajo. Todas las imágenes no son muy aptas para iluminar por debajo. En cambio, este San Juan le sienta estupendamente la luz por abajo, ¿no? Realza ese dramatismo del momento en sí. Y con esa luna que empieza ya a volverse llena, empieza a pretender plenitud. Yo creo que esta noche de sábado de pasión es una de las más íntimas, además de las más bonitas y que podemos ver por las calles de Murcia. Una noche en la que nos tenemos que acordar que a las 2 serán las 3, que tenemos que cambiar, hay que cambiar la hora. La hora. Bueno, pues vamos a escuchar ahora mismo la banda municipal del Orquí, que nos interpretan... No, perdón, la banda municipal de Molina de Segura, que nos interpretan Calvario. Ahora sí. De Javier Alonso Jiménez. Yo siempre también he alabado el misticismo en el que se envuelven las figuras de Ramón Cuenca, ¿no? Ese ámbito como vaporoso, sutil, siempre dotado de gran elegancia además. Ya tenemos en pantalla el siguiente estandarte. El estandarte que va delante de la Dolorosa. De la ¿Es así? hermandad de la Dolorosa, vale. Efectivamente. Yo me la voy a jugar, ahora mismo la chuleta ha volado. Tenemos ya casi entrando en la plaza de Santo Domingo. Ahí vemos esos cuatro ciriales que se realizaron el año pasado en el taller de Manuel Ángel Lorente, y que supusieron pues otra apuesta más en el acompañamiento que esta cofradía intenta aportar a sus imágenes principales, ¿no? Además, viendo ya a esos acólitos con los ciriales, ya nos están anticipando de cierta manera que se acerca el tronco de la procesión, la parte importante de la procesión, los titulares de la cofradía, la Virgen, y finalmente vendrá Cristo crucificado, ¿no? Esa parte como más institucional, más importante, ¿no? El incienso, esos ciriales que siempre van delante del paso. En esta ocasión, y haciendo caso al presidente Antonio José García Romero, la camarera del paso ha decidido no tapar la peana de la Dolorosa, porque es una peana también preciosa.
y la imagen es demasiado pequeña como para cubrirla con ese adorno floral. Efectivamente, esa peana dota de la esbeltez que en la calle requiere esta imagen, que no está concebida para procesionar, está concebida para ocupar su capilla en la parroquia de Santa Catalina, una parroquia que ahora ya no es parroquia, la iglesia de Santa Catalina, que si recordamos, pues la dimensión de las capillas no es excesivamente grande, ¿no? Entonces, esta imagen se realizó en 1742, concretamente se concluyó en febrero de 1742 y fue encargada a Francisco Salcillo por José Rodríguez para ocupar su capilla en la parroquia de Santa Catalina, siendo párroco don José Rojo. Toda esta documentación, esta imagen se consiguió documentar a través de un interesantísimo hallazgo en la restauración, en la última restauración de la talla en el Centro de Restauración de la Región de Murcia, mediante un endoscopio que localizó un manuscrito del propio Salcillo en el que se databa esa fecha de entrega y ese encargo, ¿no? Bueno, qué maravilla. Además, queda testimonio tan claro. De los pocos que se consiguen documentar de esa forma. Dice Juan, el evangelista, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Suena la hora de sexta y todo queda en tinieblas. Se detiene el aire y el cielo se abre. Incontables coros de ángeles y bienaventurados se acercan. Todos los receptores del mundo están abiertos. Va a hablar el condenado a morir. Silencio total. Y Jesús, que apenas puede ver, siente muy cerca a su madre y al discípulo al que tanto quiere. Entonces dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan, ahí tienes a tu madre. Ese es el momento. Yo creo que junto a ese San Juan que acaba de desfilar podrían formar incluso un calvario, si no fuera por los tamaños y los estilos, ¿no? Porque son imágenes que están al pie de la cruz. Suena Estrella Sublime de Manuel López Farfán, interpretado por la banda municipal de Albox, Almería. Van entrando con esa marcha. María, la Madre Dolorosa, es la mujer fuerte, capaz de mantenerse en pie, unida a la cruz, compartida de su hijo y abrazada desde esta tarde a sus hijos, que a lo largo de la historia serán crucificados por el egoísmo y el odio de los hombres. Comentaba Álvaro que es una imagen al pie del Calvario. Efectivamente, Salcillo hace aquí en esta bellísima escultura un trasunto de una estampa muy difundida en la que se reproducía una Virgen de Pedro de Mena, del Calvario de la Congregación de la Buena Muerte de los Jesuitas de Madrid. No olvidemos que la formación de Salcillo se desarrolla en el Colegio de la Anunciata, que regentan la Compañía de Jesús, y aparte es un modelo muy difundido en la pintura de la época, por lo tanto no es un modelo ajeno a Salcillo, y vemos cómo el escultor murciano hizo una magnífica reinterpretación de este modelo tan difundido entre sus contemporáneos. Vemos una rica ornamentación a base de una cenefa, de róleos y flores, y esa decoración polícroma del manto, ahí ese detalle curioso del bordado de la Dolorosa en las medias de los estantes. Pues esa decoración tan abigarrada que vemos en el borde del manto responde a una intervención en la imagen realizada a finales del siglo XIX por una mano que desconocemos, y esto también se consiguió documentar en la última restauración. Ahora sí que estamos escuchando a Puro Piñata. Y en esta bendita noche arde Murcia, en hermosura, porque visita a su calle llorando. Lágrima pura, la más bella de las madres. Ay, 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 llorando.
lágrima pura, la más bella. Ay, la más bella de las madres, oh, madre de alma, reina soberana y estrella del firmamento, lucero de la mañana. Fantástica la saeta. Muy bien cantada esa saeta por Curro Piñana. Lo saluda el Cabo de Andas. Está y le cede ahora mismo. Para llamar Un privilegio el total. paso. Eso es un privilegio. Sí, señor. Pues esta imagen, además de Salcillo, por complementar un poco lo que comentaba Santiago, es de las primeras dolorosas que Salcillo realiza. Se nota todavía esa influencia que comentaba él y también esa influencia de su padre, también italianizante, ¿no? Ese viento que parece que quiere volar los capuces de cintas de los estantes. De verdad que desagradable. Mira la puerta de Santo Domingo, cómo vuelan todos los papeles. Sí, con esto nos podemos hacer una idea de la intensidad del viento a estas horas. Y lo Enseguida complicada daremos- que se está haciendo la procesión para Sí, todos para los que... ellos El bastante. esfuerzo Lo que que está haciendo la cofradía hay que esta noche valorarlo. es de alabar, Es de desde valorar. luego. Porque además, os lo comentaba antes off the record, pero lo podemos comentar. Me decía el presidente de la Caridad, Antonio José García Romero, me decía, sabemos cómo actuar ante el protocolo que hay que seguir ante la lluvia, pero no ante el viento. Ahora sí que tenemos la banda municipal de Albox, Almería. Ahora nos están interpretando Estrella Sublime. ¿No? Pues vamos a Nos están escucharlo en cualquier caso. interpretando Pasan los campanilleros. Menos mal que vosotros sabéis lo que estamos escuchando. Fantástica esta banda, ¿eh? Me comentaban precisamente el otro día en Albox que era la primera vez que venían aquí a Murcia y estaban muy contentos de poder acompañar a esta imagen de la Dolorosa de Santa Catalina. Una maravilla. Dentro de esa excelente elección musical que realiza el presidente de la Caridad, también es una excelente elección la de las bandas que acompañan a las distintas imágenes. Vemos como además ese tamaño que tiene la Virgen, yo creo que no impide en ningún momento que se luzca la talla ni que se disfrute sobre todo de esta maravilla de obra. Que como comentábamos, esos rostros de las primeras vírgenes de Salcillo nos recuerdan a la Virgen de las Angustias, esos rostros ya más mayores, como de una mujer más madura. No es esa Dolorosa que veremos en Viernes Santo, más rejuvenecida, sino aquí vemos una madurez y sobre todo un dramatismo mucho más marcado, que se compone a base de expresiones más exteriorizadas, esas arrugas de la frente. Más teatralizadas. Sí, Salcillo yo creo que con el tiempo consigue evolucionar a un punto en el que ya no necesita esas expresiones tan marcadas, tan teatralizadas para transmitir lo que es el dolor que nace de dentro del espíritu de María. En pantalla el estandarte de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad. Y antes de perder a la Dolorosa, de verdad queremos felicitar a su camarera, a Josefa Albarracín, por ese adorno floral exquisito que lleva en esta procesión este año la Dolorosa de Salcillo. Hemos dicho que son 490 kilos portados por 24 estantes. El paso es obra de Manuel Ángel Lorente Montoya, se estrenó en el año 2003 y es de estilo barroco con una composición rectangular y bueno, está tallado en madera de pino rojo de Suecia, dorado, y tiene dos peanas. La primera de varas con forma rectangular con un arranque y terminación en moldura que abrazan motivos de talla en el centro y un relieve de unos 2 centímetros con peana superior en forma de Escocia.
Añadir que esta imagen de la Dolorosa de Santa Catalina, que pasó muchísimo tiempo muy desapercibida para el mundo cofrade, pues contó con cofradía propia y nunca estuvo dejada del culto, ¿no? Tuvo una celebérrima novena de Dolores que terminaba de forma muy festiva, siendo junto a las de San Nicolás y a la de la titular de los Servitas los actos más concurridos de ese Viernes de Dolores, lamentablemente ya olvidado y perdido en esta ciudad. La banda de Albox rematándose, pasan los campanilleros. Bueno, aquí aparece ya el inicio, el estandarte del Cristo de la Caridad, con ese pendón menor de la cofradía, que ya nos anuncia que se va acabando la procesión, que llega el titular de la hermandad de la cofradía de la Caridad de Santa Catalina. Veíamos cómo se cumplía en María, en la Virgen, en esa escultura de Salcillo, aquella profecía de Simeón, de una espada te atravesará el alma. Veíamos que se cumple perfectamente. Vemos ese corazón tallado en el paso, atravesado por el puñal, por la espada, ¿no? Que da ese toque dramático, simbólico a la imagen, al dolor de María. Esa preciosa peana con esa guardamalleta superior tan bellamente adornada en el taller de Salcillo. Es espectacular. Y cómo realza la talla, ¿eh? Claro, es el complemento perfecto para elevar esa estructura piramidal. Este año, con motivo del 25 aniversario, hemos visto que la cofradía estrenaba la cruz alzada y 2 ciriales nuevos para sustituir los anteriores, realización de nuevos faroles y cruces para penitentes y restauración de los existentes, cantoneras doradas para la cruz del Santísimo Cristo de la Caridad con motivo del 25º aniversario. Esas cantoneras que vamos a ver a continuación y en breve. Yo siempre lo he dicho de esta procesión, ¿no? Es la procesión de Santa Catalina, la procesión de aquella parroquia de Santa Catalina. La Unión y el Fénix, la Casa Palarea, el Palacio de la Marquesa de Espinardo, son testigos mudos de una plaza que se ha abarrotado de ilusión y arrojo. Uno a uno, iluminados por cera, han salido por la puerta ojival del templo 8 pasos. El ángel que sostenía aquel brazo sin fuerza del Mesías que miraba su cáliz de amargura, aquel sayón que hemos visto de faunesco rostro, que sentado en la tarima del paso nos miraba burlándose de aquel Jesús coronado de espinas, mientras unas calles más atrás el discípulo amado caminaba desconsolado y envuelto en una noble capa roja, con el rostro velado por la tristeza. Esta pequeña Dolorosa de manto terciado, que atesora una de las capillas de la iglesia de la Santa de Alejandría y que se ha convertido en una de las joyas barrocas del exquisito cortejo. Ahora tras ella, Cristo, que dulcemente dormido va inspirando caridad, la virtud más sublime del amor. Se va acercando por Trapería uno de los pasos que dicen mejor camina de la Semana Santa murciana. Con su cabo de andas, Manuel Lara. Y con este viento que está desluciendo mucho la procesión. Suena por la banda municipal de Albox Mi Amargura, una de mis marchas preferidas además. Otra de las que escogí para el pregón de Semana Santa de Murcia, decirte, Mi Una Amargura maravilla. era la segunda de las marchas. ¿La podemos escuchar? Una obra de arte.
Ya viene el cuerpo institucional de la cofradía con esos ciriales, la cruz procesional, que nos está diciendo que llega el momento más importante de la procesión. Nos está metiendo en ese ambiente de devoción, de intimidad, el ambiente religioso puramente dicho. La Iglesia como institución ya se hace presente con la llegada del Cristo de la Caridad. Esa imagen titular de la cofradía que figura en el último lugar de la procesión y fue, sin embargo, la primera en ese primer desfile del año 94. Es una imagen de Rafael Roses Rivadavia, escultor madrileño de origen yeclano, afincado desde los 4 años en Barcelona, donde desarrolló su labor docente en la Escuela de Artes de Martorell y se licenció en Bellas Artes, y donde además llevó a cabo interesantes proyectos de decoración para numerosas iglesias del área urbana de Barcelona y de toda Cataluña. Allí desarrolla una actividad mucho menor en escultura, y por el contacto de la familia Roses en los años de fundación de la cofradía se ponen en contacto con él y le encargan esta talla muy diferente al resto de las que procesionan en la Semana Santa. Vemos un Cristo completamente muerto, la dea la cabeza coronada de espinas hacia el lado derecho, de cuyo costado brota un río de sangre, y el paño de pureza queda recogido por un cordel. Bueno, es un estilo diferente al habitual en la imaginería. La tendencia del autor es más contemporánea, ¿no?, de anatomía más diluida y sin tanta precisión, al igual que se refleja en una encarnadura más rosada. Sí, es una imagen que sigue muy de cerca ese ambiente academicista de los años 40 que tanto triunfa en el ámbito catalán y que de alguna manera se impuso en la reconstrucción de la imaginería de aquella zona y luego se trasladaría sobre todo a partir de los años 60 a Madrid. Aquí lo vemos velado por el incienso que van derramando los acólitos, símbolo de la realeza, del sacerdocio de Cristo, de su divinidad. Y sin luz alguna, porque no queda ni un cirio, ni un solo cirio. Bueno, pues debido a la baja altura de la puerta del templo de Santa Catalina, el paso del Señor de la Caridad sale a la calle de forma muy peculiar, porque con casi medio cuerpo de Cristo introducido en el trono, que parece emerger de las flores para elevarlo más tarde, una vez que se incorpora a la procesión. Quienes ven la procesión salir, quienes ven la procesión a la puerta de la iglesia de Santa Catalina, pues pueden observar eso que estábamos comentando. Yo, como soy tan cotilla, hoy me he metido debajo del trono. He visto el artilugio mecánico con el que suben y bajan el Cristo, pero además he observado que siguen llevando el botijo, como manda la tradición, con agua, y también una bandera de España. Y he preguntado por qué iba la bandera de España debajo del trono. Y es que esa bandera estuvo en el Líbano. Es propiedad de uno de los hijos, un hijo de uno de los estantes del Cristo de la Caridad. Y era deseo del estante que fuera la bandera de España que estuvo en el Líbano, mientras que su hijo estuvo destinado allí. Todavía suena mi amargura sí, se escucha a lo lejos. Del paso de la Dolorosa. Y vemos avanzar a ese Cristo que además, con todos esos cirios apagados, parece que ensalza todavía más el concepto de muerte, ¿no?, de defunción de Cristo. Vemos esas cantoneras que estrena este año con motivo del 25 aniversario fundacional, que junto a la cruz parroquial y a los ciriales han sido realizados en los talleres de Penalba, en Cieza. De alguna manera es... Bueno, ahora le van a ofrecer al niño, se le ofrecen al Cristo. Vamos a ver si escuchamos algo.
Como manda la tradición, los hijos, nietos de estantes que hayan nacido durante el año son presentados en procesión al Santísimo Cristo de la Caridad para pedir por él y por su familia. Y ahí hemos sido testigos de cómo se realiza este ritual. A la salida de la procesión se entrega un ramo de flores a la viuda del escultor del Cristo, que acude todos los años desde Barcelona con su familia a ver la salida del Cristo. El hijo da el toque de saluda y parada al paso. También hay que comentar que el propio Rafael Roses en vida hasta prácticamente su fallecimiento estuvo viniendo de Barcelona a ver esta obra, de la que se sentía bastante orgulloso. 3.750 claveles rojos lleva el trono del Cristo. Otro de los niños que se ofrece al Cristo de la Caridad. Vemos que lleva ese ramo de capullos de seda que nos recuerda a toda la tradición murciana, a toda la tradición por la que la ciudad vivía a través del cultivo y el desarrollo de la seda. A los pies de la cruz del Santísimo Cristo de la Caridad se deposita una pequeña arqueta con tierra y unas hojas de olivo de Gesemaní. Es un regalo del presidente de la cofradía, Antonio José García Romero, a los estantes de la Caridad. Como bien decíais, el arreglo floral lo realiza Francisco de Patiño, el floristero, y hay un pero, o sea, una manzana. Ya sabéis la historia, ¿no? Sí. Para el que no lo sepa, ya que así nadie puede ponerle un pero al trabajo realizado. Ya se lo pone él. La boja, como bien decías, del capullo de seda es donada por la Cofradía del Perdón de la Alberca, y al finalizar la procesión se regala al estante que vaya a tener un hijo o lo haya tenido recientemente como símbolo de vida. Vamos a escuchar de nuevo esta saeta de Curro Piñana. Ay, Cristo mío, ay, Cristo mío, ay, Cristo mío, de la caridad. Tienes por palio, tienes por palio, la luna llena. Ay, míralo, por Dios, míralo, por dónde va. El soberano, el soberano, el soberano. De la pena. Con mi saeta clava. Excelente interpretación de la saeta de Curro Piñana. Esto ya se está convirtiendo en una tradición. Parece que ver las procesiones sin la saeta de Curro Piñana sería, y ¿no? se echa de menos, ¿eh? Se echa de menos. Ya se acerca el Cristo de la Caridad. Veíamos ese rostro mientras cantaba la saeta Curro Piñana. Ese rostro que aparece dormido, sin símbolo de dolor, como si la muerte no hubiese pasado por él. Esa idea del sueño antes de la salvación, que no es muerte en sí. La cruz aquí no es un instrumento de muerte, es un instrumento de salvación, es el árbol de la vida que va
a emerger del sepulcro el domingo de resurrección. Vemos en esta imagen una preocupación y un interés por ese mensaje, por sintetizar ese mensaje, y no tanto por el detalle, no tanto una concesión al acabado o a lo técnico. Parece como una abstracción de la idea. Sí, realmente Conceptualizar. tronca con ese concepto de los años 40 que Efectivamente. hablábamos, de ese academicismo un poco más expresionista. El mensaje por encima de la técnica. Y además el arreglo floral, hablábamos de esos 3.000 y pico claveles, 750 que lleva, un arreglo que además no interfiere en ningún momento en la contemplación del Señor, ¿no? Decir que No lo eclipsa. que desde que el trono se doró en el año 95, este arreglo siempre ha sido prácticamente igual. Esos claveles rojos. El primer año, por contrastar con la madera desnuda, pues todavía no estaba dorado. Ese trono de Juan Cascales que vemos fue un adorno de claveles blancos, también muy compacto, que no estorbaba esta visión del crucificado, ¿no? Estabais viendo que andar, ¿eh? Y luego Qué con suavidad. esas medias bordadas, con las medias de repizco, con esas esparteñas. Aquí tenemos a la dama de honor. Es una imagen que además en las calles estrechas, entre esa nube de incienso con los ciriales y con ese andar, tiene una presencia bastante tradicional. Sí, y el andar murciano. nos da una estampa muy tradicional, siendo una imagen que apenas cuenta con 25 años. Efectivamente. Este año el palio de respeto lo porta la Peña El Salero. Que Enseguida además veremos. Son mayordomos Sí. de la cofradía. Y oímos Cerca de ti, de Mason, interpretada por la Asociación Musical Pasión de Cristo de Sangonera la Verde. Una pieza espectacular. Cerca de ti, Señor. Si nos fijamos en la cruz, el letrero que se encuentra en la parte superior del madero no es el típico letrero de INRI que llevan los crucificados, sino que es una recreación de aquella tablilla de madera que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, que va traducida en arameo, en griego y en latín. Jesús en la última cena rogó al Padre que todos sean uno, como también nosotros somos uno. Con estas palabras sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Y estas palabras movieron al Papa Juan Pablo II a decir en su primera carta encíclica Redemptor Hominis: el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo, un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, y si no participa en él vivamente. ¿Qué sería del mundo sin el amor, verdad? Aquí tenemos el palio de respeto, portado por la Peña El Salero. Esa es la presidencia eclesiástica de la cofradía, con la representación también de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos, que procesionará el próximo sábado, ¿no? La cofradía pone estos 2 sábados de la Semana Santa sus procesiones en la calle. Y de nuevo escuchamos a la Gloria, en esta ocasión por la agrupación musical de Sangonera la Verde. Esos acordes contundentes, ¿no?
Tenemos a la reina de la huerta también, a la todavía reina de la huerta, Paula Gómez. El presidente Tenemos a Antonio José, concejal de Cultura, Jesús Pacheco también, en la presidencia de... Y esa fantástica visión del Cristo con la luna en el cielo, Santo Domingo de fondo y a la gloria. Yo creo que es para disfrutarlo, ¿verdad? Qué momento más íntimo, más profundo. Reflexionar. Un mundo que necesita más caridad, necesita más amor. Yo creo que todo cambiaría. Tengo que decir que es una A la Gloria perfectamente interpretada por la agrupación musical Pasión de Cristo de Sangonera la Verde. Y veíamos en el plano a Jesús Pacheco, el concejal del Ayuntamiento de Murcia, acompañado de Javier Trigueros, el concejal no adscrito, y el consejero de Hacienda Andrés Carrillo, que van en presidencia este año acompañando al Cristo de la Caridad. Y hay uno de los momentos para mí de la noche, esa estrechez de la calle Santa Ana con esas monjas dominicas al fondo y ese Cristo de la Caridad que avanza de esa forma tan bien llevado, ¿no? por sus nazarenos estantes. Sin duda alguna, yo creo que una de las mejores estampas que todos los telespectadores han podido ver durante toda la noche. Y casi que es el momento ya de despedirnos. Acaba la procesión por aquí. Posiblemente esté entrando ya por Santa Catalina. Puede ser que sí, que ya esté entrando. Pero nosotros nos tenemos que despedir agradeciéndoles muchísimo la atención prestada. Agradeciendo también a Antonio José García Romero tantos detalles que ha tenido con nosotros y las facilidades para que esta retransmisión se haya celebrado. Después de ese susto que han sufrido hoy, justo media hora antes de que saliera la procesión, esperemos de verdad, de todo corazón, que Blas, el estante de la oración en el huerto, se recupere pronto. Por supuesto que sí. Señores, pues ha sido un placer acompañarles. Muchísimas gracias a mis comentaristas de esta noche. Santiago Rodríguez, espero que haya sido una buena experiencia para ti. Pues sí, encarnar una muy buena experiencia y con esta cofradía que para mí es como de mi familia. Veremos de nuevo tu estandarte el próximo Sábado Santo. Adelantar que al año que viene, además de ese sayón que va a hacer Hernández Navarro, se van a estrenar otros 2 faroles de orfebrería que diseño, no solo para la procesión de Sábado Santo, sino que procesionarán junto al resto de la cofradía el Sábado de Pasión. Gracias, Álvaro Hernández. Un placer. Ha sido un placer. Igualmente. Contar con tus comentarios. Señores, mañana a partir de las 8:15 les ofreceremos en directo desde Lorca el Domingo de Ramos. Ahora se quedan con las mejores imágenes de la procesión de la Caridad. Gracias, buenas noches.